16:00 y como siempre digo, vamos a respetaros a lo que estáis un domingo, 4 de la tarde en España y no sé qué horarios por ahí, y poco a poco se irán incorporando más compañeras y compañeros. Así que vamos a la sesión de tarde, la de la mañana ha sido realmente interesante. Ahí tenéis a uno de los artífices, Andrés, que está con nosotros. También estáis viendo por ahí, creo, en la pantalla, no sé lo que veis cada uno, a Horus, que nos ha acompañado en las dos ediciones anteriores y lógicamente en la tercera, y es corresponsable del trabajo que habéis visto, o co-culpable del trabajo que habéis visto de Juan Antonio expuesto esta mañana. Y tenemos sobre todo la suerte de tener toda una autoridad universitaria en Panamá, que hemos tenido la suerte de que sea alumno en la segunda edición, señor decano de la Universidad Latinoamericana de Panamá, Augusto Méndez. Es un placer. No le hemos puesto la alfombra roja para que entre como autoridad, pero ya sabes que estamos encantados de tenerte con nosotros. Así que eh, preséntate, porque tu currículum es muy amplio, así que yo dejo que tú comentes lo que consideres más importante. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, esta mañana en Panamá. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Miguel, de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación y la verdad que para mí es un placer y un honor de verdad estar participando de esta jornada. Y me presento formalmente, pues mi nombre es Augusto Méndez, soy psicólogo clínico, actualmente resido y vivo en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Actualmente ahorita son las 10 de la mañana acá en mi bello y caluroso país, pero bueno, estamos con muchas ganas de poder brindarles a ustedes de forma muy breve una pequeña experiencia de lo que tuve con respecto a un consultante y que al final también deseo mostrarles a ustedes cómo pudiendo utilizar lo que hemos aprendido en este curso, esta especialización, sobre todo en la parte de nuevas intervenciones en psicosis, realmente me ayudó muchísimo a poder manejar casos que al final eran para mí imposibles o realmente que no podía tener la idea de cómo manejarlos. Así que de verdad, para mí les agradezco muchísimo la oportunidad y espero que sea la primera de muchas en las cuales pueda apoyarlos. Les cuento un poquito acerca de mí, pues yo soy psicólogo y así como mencionó Miguel, pues yo actualmente trabajo como el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano de la Universidad Latina de Panamá. Soy el coordinador de la Escuela de Psicología de dicha universidad. Digamos que tengo ya una experiencia de casi 7 años de docencia. Como decano y como coordinador de la carrera tengo ya 2 años en ella. Y dentro de los retos que hemos estado haciendo y también parte de este cambio que queremos hacer en el país, aquí en Panamá, es comenzar a formar a nuestros estudiantes dentro del área de la psicología basada en la evidencia. Creo que eso es importantísimo. Es un cambio que hemos hecho nosotros en la carrera, sobre todo porque hicimos un nuevo plan para el diseño de la carrera de la licenciatura en como tal. Y pues hemos incluido muchas áreas dentro de lo que es la parte de la psicología basada en la evidencia y por supuesto incluimos también áreas como por ejemplo las psicoterapias contextuales, todo lo que tiene que ver con la aceptación y compromiso, dialéctica conductual y demás. Así que bueno, no quiero demorarme mucho con esto, quiero ya como brindarles a ustedes la información completa de este caso que voy a compartir con ustedes y pues voy a mostrarles un poquito y contarles un poco acerca de qué fue lo que hizo acá con este caso en particular. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un estudio de caso clínico de un consultante con trastorno delirante. La diferencia acá es que nosotros lo trabajamos con la terapia de aceptación y compromiso, pero con el modelo de recuperación por niveles, el ART. La verdad que la utilización del diseño fue bastante interesante. Tuve una supervisión directa con Juan Antonio Garrido, el cual también fue el que trabajó la parte de mi trabajo final. Y la idea de esto también es comenzar a realizar investigaciones en Panamá, que hoy en día son muy pocas a nivel de psicoterapia, para poder entonces tener mucha más evidencia con respecto a estos modelos dentro del país. Algo que hemos estado haciendo también a nivel de la parte académica y la parte docente es que muchas de las tesis que se están haciendo hoy en día como trabajo de grado, sobre todo en la parte de la maestría en psicología clínica, van enfocadas justamente en esto. Y de hecho, en este momento
tenemos unas dos tesis de aceptación y compromiso y una de esas tesis está en psicosis. Así que esto sigue, lo bonito de esto es como si fuese una bola de nieve. Esto sigue creciendo y le estamos dando un auge buenísimo a la psicología contextual en nuestro país. Así que bueno, vamos a empezar entonces con esto y vamos a explicar un poco acerca de el caso. Primero que todo, tener un marco teórico explicando acerca de qué se trata la terapia de aceptación y compromiso y aceptación por recuperación de niveles. Y básicamente lo que vamos a ver acá es que este modelo es un modelo contextual, el cual nos permite a nosotros tener una intervención psicoterapéutica, pero lo diferente de este modelo es que vamos a ver que es un modelo multidisciplinario y multidimensional. La idea de esto es que vamos a comenzar a recuperar la funcionalidad de nuestro consultante, pero esa funcionalidad la vamos a ir viendo desde una perspectiva transdiagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comenzar a ver procesos psicológicos que están involucrados directamente con la funcionalidad del paciente, pero lo vamos a hacer desde una base de la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, vamos a utilizar lo que es el Exaflex, que son los 6 procesos psicológicos de la terapia de aceptación y compromiso, y vamos a comenzar a evaluarlo desde un punto de vista funcional, tomando en cuenta otras áreas donde usualmente el psicólogo debería estar revisando constantemente, sobre todo en la parte de deterioro cognitivo. La idea de esto es utilizar estrategias que nos permitan a nosotros tener una base, sobre todo qué nivel la persona tenga ese deterioro y observar directamente la funcionalidad que tenga la persona y comenzar a incorporar elementos propios del individuo. La idea de esto principalmente es que vamos a buscar desde la perspectiva de ACT la manera de recuperar esa funcionalidad y comenzar a dirigirlo hacia los valores, justamente indicándose lo que se necesita saber con respecto a qué tan deteriorado o qué tan dificultado está la persona con respecto a su vida anterior antes y después del episodio psicótico. Entonces, los principios de la ART básicamente son tres. Primero que todo, vamos a ver que es una adaptación de las intervenciones a nivel de deterioro cognitivo y funcional. Es la filosofía de la ciencia que está basada, este modelo, básicamente es el contextual y está basado en la terapia de aceptación y compromiso. Y al final también vemos que los principios radican en un modelo transdiagnóstico e interdisciplinar. Lo interesante de esto, y es que al final, si seguimos todas las bases de los modelos contextuales, el transdiagnóstico se hace presente una vez más, sobre todo entendiendo y no colocándonos o no anclándonos directamente a un síntoma, a un diagnóstico en particular. Vamos a verlo más que todo en cuestión de funciones y en cuestión también de procesos. Y creo que al final esto es interesante porque de lo que nosotros vamos viendo a lo largo de los últimos años, la psicoterapia se está basando o se está dirigiendo a esa forma de entender la terapia basada en procesos, basada en entendiendo los procesos psicológicos que están ocurriendo y de qué forma nosotros podemos comenzar a manejarlo y a trabajarlo. Bien, ¿qué hay de nuevo con este modelo de ART? O sea, ¿por qué al final decidí realizar mi intervención utilizando ART y no utilizando la terapia de aceptación y compromiso? Cabe destacar que yo directamente me formé en ACT aproximadamente hace más o menos unos 4 o 5 años atrás. Aquí en Panamá tuvimos una presentación del maestro Fabián Maero, el cual fue donde yo me enganché con la terapia de aceptación y compromiso y realmente desde el momento en que yo observé y conocí el modelo, pues yo seguí formándome dentro de ese modelo terapéutico. Pero digamos que encontré dentro de la formación en este especialista que el modelo de ART también me brindaba algunas cosas que me podían ser mucho más funcionales y podían trabajar mucho más rápido con respecto a la funcionalidad del paciente. O sea, directamente entendiendo la necesidad que tenía la persona porque no teníamos tanto tiempo y segundo, porque también nos permitía otras herramientas que el modelo tradicional de ACT pues no me estaba brindando y pues pensé que sería una muy buena idea comenzar a utilizarlo. Y aquí es donde vemos que el modelo de ART intenta superar esas limitaciones que puede brindarnos algunos otros modelos psicoterapéuticos. Y la idea de esto es comenzar a adoptar o adaptar
procesos, estrategias y técnicas que sean contextualizadas y personalizadas para nuestro consultante, pero tomando en cuenta un aspecto que a mí me llamó muchísimo la atención, que era la parte del deterioro cognitivo. Siempre he estado interesado en las funcionalidades desde el punto de vista neuropsicológico. Para mí realmente ambas cosas, tanto lo biológico como lo conductual, deben de estar casados. Yo considero de que no podemos dejar una sin la otra y al final este modelo te puede brindar esa facilidad de poder entender qué tipo de funcionalidad cognitiva tiene la persona y basado en su deterioro poder entender los procesos que tenemos que trabajar. No es lo mismo una persona que tenga un proceso cognitivo deteriorado, por ejemplo, a nivel de orientación temporal o una orientación a nivel de juicio, de memoria, que una persona que no tenga esa situación y que realmente pues funcione en cuanto a su estado de alerta, su estado cognitivo, todo lo que tiene que ver con la parte del mecanismo en la cual se van brindando las cosas. Entonces, los principios en los cuales se utilizó el modelo de ART, basándose principalmente en el contextualismo funcional y en la fundamentación de ACT, me permitieron entonces entender mucho mejor la dinámica del consultante y poder entender justamente qué necesidad tenía yo de comenzar a trabajar y de qué forma yo comenzar a aplicar las técnicas con mi consultante. Acá lo que vamos a ver es que se incorporan también elementos de rehabilitación en cuanto al deterioro cognitivo y funcional. Y por supuesto, como toda buena psicoterapia basada en evidencia, nosotros vamos a encontrar de que la intervención tiene que ser personalizada. Por supuesto, si yo tengo un trabajo con un consultante, no puedo pretender utilizar una receta de pastel, igual como utilizaría con Juan, con Pedro, con Pablo, porque al final los tres son seres individuales y son seres total y absolutamente diferentes. Entonces, yo puedo adaptar y puedo comenzar a utilizar cosas diferentes para cada uno de ellos, pero siempre basándome en los mismos principios, que eso es realmente lo bonito de la ciencia contextual. Augusto, ¿Cómo se perdona. distingue? Sí, sí. Hay momentos, no sé, yo creo que depende de la distancia al micro que se deteriora bastante el Sí. sonido. Ok, ok. A ver, Probamos un momento. ¿ahora ahí me escucha mejor? Ahora mejor. ¿Ahora sí? Ok, vale, vale. Voy a acercarme un poquito más acá al micrófono. Vale, ahí está. ¿Ahora sí? Es que yo creo que depende de casi de la posición. ¿Tienes casco por ahí, Augusto? No, no tengo, aunque el micrófono lo tengo aquí cerquita. En esa perfecta. ¿Aquí? Ah, vale. Pero bueno, me lo pongo aquí, como si fuera de radio, no pasa nada. Listo. Vamos entonces. Ok, ¿cómo distinguimos entonces la ART de las otras terapias contextuales? O sea, al final, la manera en la cual vamos a comenzar a ver la división o la diferencia entre una y la otra va a radicar principalmente en ciertas diferencias muy sutiles, pero que al final siguen siendo diferencias importantes al momento de comenzar a utilizar este modelo con respecto a los consultantes. Primero, pues nos da una perspectiva de libertad, nos permite a nosotros entender básicamente cómo podemos aplicar este tipo de técnicas y tipo de situaciones diferentes y personalizadas con respecto a al consultante. Como todo buen paradigma nuevo dentro de lo que es los modelos de intervenciones basados para psicosis, vamos a encontrar también de que el estigma y la globalización de la psicosis pues no lo vamos a ver directamente como una etiqueta, lo vamos a entender como una experiencia humana más. Vamos a ver también que el apego y la relación terapéutica se va a diferenciar directamente con respecto a la manera en la cual vemos otras terapias contextuales. Y también vamos a encontrar algo que me llamó mucho la atención, que en otros modelos terapéuticos tal vez no lo habíamos visto de forma eh, más apegada, que es el tema del desarrollo próximo. O sea, al final, y siempre lo he dicho dentro de mis clases, a veces subestimamos mucho el aporte que ha hecho Vygotsky a la psicología y se ha dejado de lado. Y yo creo que el aporte que tiene Vygotsky hoy en día se está retomando de una forma grandiosa. Incluso me atrevería a decir que dentro de las terapias contextuales esto debería estar incluido en todas ellas y realmente entender la zona de desarrollo próximo y utilizarlo dentro del método me facilitó muchísimo entender qué es lo que está pasando con mi consultante. Otra cosa importante acá también es que el modelo interdisciplinar está
integrado al mismo modelo terapéutico, lo cual nos permite a nosotros entender y saber de qué forma trabajar con los diferentes ramas, psiquiatría, trabajo social y demás. Y también pues que tiene estrategias muy específicas, que eso lo vamos a ver ahorita, porque justamente una de las estrategias que aprendí y que utilicé viene directamente de la ART. No la encontré en la terapia de aceptación y compromiso, que es la técnica de la espiral, que ahorita la vamos a explicar un poquito. Entonces, cuando hablamos de niveles de deterioro, básicamente vamos a encontrar cuatro niveles en los cuales vamos a ver los niveles sin deterioro o de cognitivo o subclínico. Vamos a encontrar el segundo nivel, que es un deterioro cognitivo leve, el tercer nivel, que es uno moderado, y el cuarto nivel, que es grave y altamente limitante. Basado en esto, nosotros podemos comenzar a utilizar diferentes instrumentos de evaluación que la gran mayoría de nosotros, los psicólogos, la debemos de conocer y por lo menos si no lo conocemos son relativamente fáciles de aprender. Por ejemplo, tenemos el mini mental, tenemos el test, el trade making test. Bueno, en el caso, por ejemplo, de acá, en mi caso particular, yo utilicé el test de senderos de Portellano. Ese test es básicamente el mismo el train making basado en español y tengo años utilizando el test de senderos, uno de mis test favoritos neuropsicológicos. Así que realmente no fue complicado poder utilizar estas técnicas con los consultantes que tenemos acá en Panamá. El test de reloj, que también es un test de lápiz y papel sumamente importante y sumamente fácil. Y vamos a tener también algunos otros, como el recuerdo a largo plazo, el COWAT y el test de fluidez verbal ante consigna semántica. ¿Qué ocurre con los otros aspectos, sobre todo los aspectos a nivel verbal? Los aspectos a nivel verbal y de lenguaje, por ejemplo, en el caso de la metáfora. La metáfora en la psicosis, entendiéndola desde el punto de vista de los marcos relacionales, hay que tener en cuenta de que estas metáforas se van a seguir utilizando en este tipo de situaciones. Sin embargo, acá es importante tener algo en cuenta. Lo primero es identificar y facilitar cambios en la relación entre el yo como contenido y el comportamiento de la persona. Tenemos que tener en cuenta que la metáfora va a ser una manera en la cual vamos a facilitar la comprensión del problema y experiencias que sean difíciles de entender. O sea, no vamos a buscar algo para complicar al consultante, sino que vamos a ayudarlo a que entienda mejor las cosas. Y sobre todas las cosas, en el caso de la psicosis, estas metáforas tienen que ser sencillas, no pueden ser complicadas, no pueden ser difíciles. Hay que tratar de reducir la extensión y la complejidad. Entre más fácil y más sencillo sea de entender, mejor para nosotros y sobre todo mejor para el consultante. Cuando hablábamos de mindfulness, pues como uno de los procesos directamente del Exaflex, que estamos viendo el contacto con el momento presente, hay que entender que el mindfulness es necesario dentro de lo que es también el modelo terapéutico de ART. Sin embargo, tiene ciertas características, pero dentro de lo que es el cuadro de los trastornos del espectro psicótico. Por ejemplo, los silencios no pueden ser tan prolongados. Preferiblemente los ejercicios tienen que ser mucho más cortos. Por ejemplo, en una sesión regular, un ejercicio de mindfulness puede ser aproximadamente de 4 a 5 minutos. En el caso de un paciente, un consultante que tenga un tema psicótico, pues tiene que ser no más de 2 minutos y preferiblemente tiene que ser por aproximaciones sucesivas. Tiene que ser empezando pocos segundos y luego ir aumentando a medida que se va haciendo las sesiones y se van aumentando las sesiones como tal. Y no es tampoco necesario que dejemos esto como algo de tarea, intercesión. Y es importante esto porque, por ejemplo, nosotros siempre estamos como muy acostumbrados, es un paradigma que nosotros tenemos ya eh, conceptualizado de que cada vez que tenemos un consultante se le debe dejar una cantidad de tareas dependiendo de la cantidad y el problema que tenga la persona. Pero en el caso de la psicosis, nosotros sí preferimos como no aplicar tareas de intercesión como mindfulness, porque necesitamos que esto lo vaya practicando y lo vaya haciendo con nosotros dentro de la sesión. Podemos hacer otro tipo de cosas, pero preferiblemente el mindfulness no se recomienda de manera intercesión. Muy bien, con esto y con este marco de referencia, voy a hacer entonces la presentación del caso. Por medidas de confidencialidad, pues hemos cambiado los nombres, hemos cambiado muchos detalles también, pero digamos que la información principal sí la hemos mantenido para que ustedes puedan conocer el caso y saber de qué trata el mismo.
Primero de todo, vamos a ver con los datos de la persona. Vamos a ver que es un adulto varón de 35 años, hermano del medio, o sea, hermano se tiene tres hermanos, él es el del medio. El padre fallece en medio de la pandemia por COVID-19 y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque al parecer la persona que llevó el COVID a la casa, eso fue en el año 2020, fue el consultante. Entonces, el consultante tiene una culpa bastante evidente y bastante grande referente a la muerte del padre. Nace en un país del Medio Oriente y sobrevive a una guerra ocurrida en ese país. En ese momento, este consultante viaja de este país del Medio Oriente a Venezuela y de Venezuela viaja entonces a Panamá. Actualmente es empresario y dueño, junto con sus demás hermanos, de un negocio, que actualmente es un negocio que le va bastante bien, el cual la información va directamente de lo que es la parte de comercio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Actualmente, nuestro consultante es divorciado y vive actualmente con su madre y su hermana. El hermano no vive con ellos, el hermano tiene su familia y no viven en la misma casa. Vamos a hablar un poco acerca del contexto familiar. Es de ascendencia árabe, son practicantes del islamismo y se preguntarán por qué estamos mencionando la parte de la religión. Lo que pasa es que en este contexto de nuestro consultante, la religión es importantísima y ahora se van a dar cuenta el por qué. Viene de una familia patriarcal donde la madre, después que el padre fallece, toma control entonces de la familia, tiene una relación muy cercana con su hermano mayor, define a su familia como lo más importante que tiene en su vida. Aquí estamos identificando un valor importantísimo, aparte de la religión. Estamos viendo también que en la entrevista se observa una adecuada expresión emocional al momento de hablar de su madre y de sus hermanos. Entonces, digamos que el ancla que vamos a utilizar directamente con este consultante va a ser la familia como un eje central para la motivación del cambio. Entonces, acá vamos a ver que los comentarios son supremamente positivos para el entorno familiar. Bien, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué trae al consultante a nuestra clínica? ¿Qué es lo que pasa con él? El consultante manifiesta que muchas personas de su entorno que no son su familia están tratando de robarle dinero y estafarlo, al punto de enviarle personas vestidas de negro que lo están vigilando. Él indica que le desean hacer daño y que desean dejar mal a su familia para que ellos queden como si fuesen unos ladrones. Esto empieza 3 semanas antes del inicio de llegar a la sesión y él comienza a darse cuenta de esta situación, de que el dinero que se había dado a esta familia en particular no se había devuelto en el plazo que realmente había que realizarlo. Aquí me detengo un momentito y es algo que siempre me llamó la atención y justamente vuelvo de nuevo y lo digo otra vez con el tema del curso de la especialización. Algo que yo llegué a aprender y algo que definitivamente es casi el 100% de las veces, para no decir que el 100% de las veces, las personas con respecto a sus alucinaciones y sus delirios, siempre tienen un componente en la vida real, es decir, siempre está presente el tema del contexto. Si la persona tiene una situación que amerita revisar, tenemos que conocer qué contexto se está desarrollando ese tipo de problemas y vamos a notar de que la experiencia psicótica no proviene de una cosa rara de fantasía. El contexto psicótico viene justamente del contexto en el cual se desarrolló el problema. El delirio que él tenía de que le iban a hacer daño estaba totalmente fundamentado en que las personas que le debían plata, le debían el dinero, no le habían pagado dentro del plazo correcto. Entonces, obviamente, ahí comienza toda esta vorágine de pensamientos y de ideas de que le van a hacer daño tanto a él como a su familia. Recordemos que les había mencionado que la familia era supremamente importante para él, por lo tanto, el foco del delirio a veces no tenía que ser necesariamente él. El foco del daño era su familia y que su familia llegara a tener un problema que si lo unimos a la parte cultural, dentro de la cultura de árabe, eso podría ser como quedar totalmente apartado de la sociedad y tachados como gente que no eran de bien. Y eso me lo decían mucho
con respecto a nuestras entrevistas. La familia nos comienza a indicar que el comportamiento que él comienza a tener con respecto a esto de que le debían plata y demás, comienza a afectar el trabajo porque se la pasa muchísimas horas revisando el teléfono. Evidentemente, al ser codueño del negocio, desatiende por completo el negocio de la familia y pasa perfectamente 8 horas completas viendo el celular. Eso evidentemente comienza a afectar el negocio con respecto a las ventas y demás, a tener el control de la administración y sobre todas las cosas comenzamos a notar de que nuestro consultante comienza a enfocarse directamente en mensajes que él considera que pueden ser de daño. Por ejemplo, los llamados stickers que utilizamos en WhatsApp, incluso mensajes como cuídate mucho, como un despido. Acá por lo menos en Panamá siempre tenemos esa frase cuando uno se despide de las personas como, oye, cuídate mucho, que estés muy bien, nos vemos, cuídate. Ese cuídate ya para él era representación de que me están amenazando, hay un peligro, me están diciendo cuídate porque algo malo me va a pasar. Entonces, ya comenzamos a ver de que hay una literalización extrema del lenguaje y con respecto a esto comienza a generarse el delirio. Durante la exploración psicopatológica comenzamos a ver que se le aplicó un mini mental, en este caso comenzamos a ver acá que las características de nuestro consultante, pues estaba al momento de la evaluación consciente, orientado en espacio y tiempo, hiperproséxico, tenía niveles esperados de la conducta motriz. La madre confirma las preguntas que se realizaron para la exploración mnésica. El aspecto del consultante era adecuado. Sí comenzó a tener mucha suspicacia y al momento de la entrevista inicial las preguntas, cuando se le realizaban, él las preguntaba en árabe a su madre. Al momento de la entrevista, la madre estaba presente al momento de la primera sesión y cada vez que le preguntaba algo, él le hacía la pregunta en árabe a la madre y la madre le respondía y entonces él me respondía a mí. Yo luego le hice la pregunta a la mamá aparte y efectivamente ella decía que el consultante no estaba 100% en confianza, obviamente por la suspicacia, de hablar directamente conmigo. Luego de allí, digamos que él también, al momento de la entrevista, nos menciona que él habla 3 idiomas, árabe como lengua materna, el español y el inglés de manera fluida. Su discurso es normotípico, espontáneo, fluido, no se observan neologismos, niega alucinaciones auditivas, sin embargo, sí menciona la presencia de hombres vestidos de negro afuera de su negocio esperándolo. Pero su hermano indica que estos hombres de negro que él menciona no aparecen en ninguna de las cámaras que se habían colocado desde hace más de 6 meses eh, como cuidando el negocio. Por lo tanto, no había una prueba de que esto realmente fuese cierto. Niega alteraciones sensoperceptivas. Hay una identificación de creencias de daño, persecución referidos hacia miembros de su comunidad y también hacia sus negocios que tienen con él. Dentro de los aspectos a nivel clínico, encontramos un insomnio de 4 semanas de evolución, no hay síntomas de alteraciones en el apetito, no tiene ideas de autolesión ni riesgo suicida y el tratamiento farmacológico al momento de ingresar con nosotros en la terapia era Zolpidem y la risperidona. Bien, ¿qué pasa entonces acá? ¿Qué nosotros comenzamos a hacer? Lo primero que comenzamos a hacer o pensamos a trabajar es el tema de la definición del problema. Comenzamos a identificar exactamente qué es lo que pasa haciendo un análisis funcional descriptivo de lo que está ocurriendo con nuestro consultante. Primero, nuestro consultante menciona que su mayor dificultad es confiar en las personas. Cuando nos remitimos a la historia contextual y la historia de aprendizaje de nuestro participante, entendemos que él tuvo la presencia de muchos eventos traumáticos. Probablemente los eventos traumáticos que él haya tenido en su historia de aprendizaje era un estrés postraumático que no fue debidamente tratado, ya que estuvo en una guerra y principalmente tuvo una experiencia traumática con misiles y bombardeos. O sea, estamos diciendo de que este consultante vivió un bombardeo en carne propia. No fue que lo vio por televisión, ni que él estuvo en un pueblo y que a 50 kilómetros vio las explosiones. No, no, no. Él estuvo en el lugar del bombardeo y él tuvo que salir del lugar para sobrevivir con su familia.
tuvo un robo cuando se salió del Medio Oriente y llegó a Venezuela, tuvo un robo, el cual también le afectó de manera inmediata, y ese robo, cosas del azar y cosas de la vida, le pasó justamente 5 días después de haber llegado al país. Digamos que tenemos primer área, la guerra. Segundo, el robo. Cuando llega a Panamá, dentro del negocio, ellos tienen aquí radicados mucho tiempo, más de 20 años. Tenemos también de que tuvo estafas, que le realizaron estafas en el negocio. Y por último, tenemos el fallecimiento de su padre por COVID-19. Evidentemente, a nivel de estrategias y a nivel de herramientas que la persona tenía, pues el tema de las habilidades sociales principalmente no las completaba, o sea, eran muy pobres. Las relaciones sentimentales también estaban bastante inadecuadas. Tuvo dos relaciones, dos matrimonios fallidos. En este momento estaba divorciado. eh, Cabe resaltar que los dos matrimonios dentro de su cultura eran matrimonios que estaban arreglados, eran personas que se colocaban, de hecho, se colocaban para que tuvieran, se conocieran y luego entonces se procedía al matrimonio. Las dos personas que él tuvo, una de las personas, perdón, venía de Medio Oriente, la otra persona sí la conoció acá en América, pero en ambos casos era un arreglo entre familias. Digamos que el evento más reciente o el evento disparador de la situación fue las dificultades de trabajo. Y en este caso vamos a encontrar que el trabajo que él realizaba o los pedidos que él tenía se veían afectados por la demora del pago del préstamo que él le había hecho a esta otra familia. Y obviamente hubieron muchas discusiones entre ambos, o sea, mi consultante con esta familia, lo cual comenzó a incrementar los problemas directamente con ellos y con sus delirios. Cuando comenzamos a hacer una valoración del nivel de deterioro, perdón, basándonos en el ART, nosotros le aplicamos el test de senderos y le aplicamos también el mini mental. Y en este caso, el nivel de deterioro cognitivo era leve. Realmente no había mucha manifestación, salvo algunos indicadores, por ejemplo, a nivel de memoria y a nivel de función ejecutiva, pero realmente eran mínimos y no eran significativos como tal. ¿Qué establecimos entonces como tratamiento? Nosotros le hicimos un tratamiento de 7 sesiones, el cual se empezó a hacer desde el 30 de mayo hasta el 20 de julio del 2023. En la sesión uno y la sesión 2, nosotros trabajamos mucho la alianza terapéutica desde un punto de vista para comenzar a crear una muy buena sesión y establecer muy buenos objetivos. La idea de esto era ayudar al consultante a poder conectar con lo que era valioso. Se identificaron valores, comenzamos a realizar mucha la desesperanza creativa utilizando el modelo de ACT. En este caso es muy interesante porque la metáfora que yo utilicé con mi consultante fue la metáfora de los pasajeros en el autobús. Y es interesante entender cuando hacemos el análisis funcional del problema, de que para él el tema de las personas, el tema de los que le rodean y que sean importantes para él, constituye una forma interesante de poder conectar con ellas y poder entender mucho mejor cómo poder entonces establecer ese vínculo con los otros. En la metáfora del autobús, y lo digo rapidito para aquellas personas que no lo conozcan, hablamos de una metáfora en la cual usted es el chofer o es el conductor de su propio autobús y en ese autobús van a estar subiendo pasajeros. Esos pasajeros van a representar pensamientos, creencias y deseos que probablemente vayan en contra de la ruta que usted quiera tomar para dirigir ese autobús. A lo largo del camino y a lo largo de todo el trayecto en la carretera, usted va a querer tomar ciertos giros hacia lugares que usted desea visitar o desea tomar otros pasajeros como nuevas experiencias. Pero ¿qué pasa? Lo que está dentro del autobús hace y frena que usted tome esos giros. Comienzan a decirle cosas, comienzan a decir que usted no sirve, que usted no puede ser un buen conductor y lo obligan y le arman una especie de motín para poder entonces que usted se mantenga en la ruta que ellos quieren que se mantenga. Esta metáfora fue tan poderosa que realmente el consultante se identificó por completo con la metáfora como tal.
Yo había pensado utilizar otras, pero cuando había analizado el tema de que su familia y dentro de lo que trabajaba, que las personas eran importantes para él, era una parte valiosa, decidí entonces utilizar esta metáfora en particular para ver cómo él conectaba con esto y la verdad que el resultado fue maravilloso. El paciente, pues el consultante se quebró. Realmente él comenzó a llorar en el momento de la exposición de la metáfora, le puse fue un video y él comenzó entonces a llorar y él comenzó entonces a tomar en cuenta los pasajeros e identificó de manera adecuada cada pasajero que tenía en cuanto a sus delirios. Él comenzaba a mencionar que los delirios que él tenía eran justamente los malos pasajeros, los pasajeros que querían dominar mi vida y los pasajeros que me estaban alejando de las rutas importantes como mi familia y mi trabajo. También nosotros utilizamos el Bullseye, que es una herramienta que está en el libro de Ross Harris, Hazlo Simple, para esclarecer los valores. Y de ahí comenzamos entonces a trabajar las técnicas para poder ir mejorando esto. El tratamiento con ART comenzó en dos sesiones, en la 3 y la 4. Comenzamos a utilizar mucha difusión cognitiva. Por ejemplo, utilizamos el trabajo de sacar las voces a pasear, tengo el pensamiento que, y también utilizamos ejercicios experienciales para distanciarse de los pensamientos. En la sesión 5 y 6 comenzamos entonces a utilizar para mí una de las mejores herramientas para trabajar delirios y en este caso utilizamos el espiral. El proceso de espiral básicamente me permitió a mí hacer dos cosas. La primera, autoexponer a nuestro consultante de forma gradual y de forma funcional un proceso de aceptación y de difusión. El proceso de difusión y aceptación venía justamente con respecto a los delirios que él estaba teniendo y de qué forma nosotros comenzamos entonces a entender el delirio como algo que no debemos eliminar, sino comenzar a tratar y entender qué pasaba con esto y por qué razón yo tenía que comenzar a alejarme del delirio y acercarme más al valor. En este caso, cuando comenzamos a trabajar y comenzamos a realizar el espiral, porque lo vamos haciendo de menos a más, comenzamos a entender dos cosas. Primero, a trabajar la aceptación dentro de lo que era el delirio como tal. Hacer una validación del mismo, indicando de que si bien es cierto y era totalmente comprensible que él tuviese una sensación de desconfianza y una suspicacia enorme por lo que le había ocurrido, entender que tiene una función. El hecho de tener esa desconfianza en un mundo tan complicado como son los negocios, era importante poder tenerlo. Si yo no tenía ese valor dentro de lo que era mi forma de trabajo con respecto al negocio, probablemente me iba a quedar sin dinero, porque todo el mundo me iba a estar sacando plata y me iba a sacar lo que yo, lo poco que tenía. Entonces, evidentemente, el hecho de tener esa idea tenía una función. Pero cuando vamos bajando un poco más, comenzamos a entender de que no voy a rebatirte ese delirio, yo no voy a juzgarte el delirio, yo voy a comenzar a entender cómo ese delirio me va a llevar a algo que al final era valioso e importante. Y aquí es donde llegamos al punto principal del modelo. Cuando comenzamos a entender este delirio, entendemos que el delirio lo conecta principalmente con dos de sus funciones más importantes, la familia y la religión. La familia, porque él entendió que la idea de este delirio simplemente era proteger a su familia. Él simplemente quería tener una familia que no se viera manchada por un nombre de estafa y que no lo vieran como algo débil, que no lo vieran como una familia que todo el mundo se pudiese aprovechar. Y esto es importantísimo porque justamente cuando entendemos la función de este pensamiento, de este delirio, entendemos que no está tampoco tan alejado. A mí me gustaría de repente pensar, y lo pensaba mucho cuando terminaba las sesiones con él, si yo estuviese en su lugar, yo pensaría lo mismo. A mí no me gustaría que nadie viniera a mi casa y me quitara dinero o se llevara mis cosas o que hablara mal de mi familia. ¿Por qué pensar que fuese distinto en el caso de este consultante? Simplemente porque es una extrema fusión de un pensamiento como es el delirio. Realmente no tiene mucha diferencia. Y aquí es donde vamos a ver la parte interesante de todo el asunto. El conectar con eso y el conectar justamente de esta forma nos va a llevar a entender que lo que está pasando le puede pasar a cualquiera. Entonces, la segunda forma en la cual comenzamos a notar y a trabajarlo fue con la religión.
Obviamente yo no soy musulmán, pero sí me gusta mucho conocer acerca de las religiones y me comencé a trabajar un poquito más y a entender un poco más cómo es esto. Pero por supuesto, yo no podía hacer eso solo y lo que traté de hacer con él es que él me explicara desde su punto de vista, desde su punto de vista espiritual y desde su punto de vista religioso, para él qué representaba el hecho de tener esta situación. Aquí viene lo hermoso de esta terapia. Cuando él comienza a explicarme desde su perspectiva de qué forma el tema de la religión se conectaba con el hecho del perdón, él comenzaba a decirme, al final, yo creo que independientemente de todo, yo puedo dejarlo directamente a mi Dios y que ese Dios se encargue de lo demás. Yo creo que al final me debo dedicar a las cosas que tengo aquí en la tierra, que en este caso es mi trabajo y mi familia. Por supuesto que yo no le iba a rebatir eso, yo no le iba a decir que estaba equivocado. Puede ser que a lo mejor yo no crea en lo mismo que él cree, pero para mí es importante y es valioso que él lo tenga en cuenta. Y eso era lo importante y era lo que justamente yo quería que pasara. Y de esa forma él se enganchó al valor y se desenganchó del delirio. Y esto justamente nos ayudó a nosotros a continuar el proceso y prácticamente en las siguientes sesiones vimos el potencial que tenía la técnica de la espiral. La sesión 7 se dio un proceso de cierre y luego de allí nosotros hicimos una evolución y seguimiento de lo que nosotros trabajamos con nuestro consultante y al final nos pudimos dar cuenta de que el aspecto dentro de lo que era la parte del manejo del delirio había prácticamente cesado. Algo que no había mencionado al inicio, nunca había tenido un brote psicótico. Estamos hablando que es un paciente, un consultante que tiene más de 30 años. Aquel mito donde decimos que los brotes psicóticos, perdón, solamente aparecen en la adolescencia o en la edad temprana adulta joven es falso. Puede ocurrir en cualquier momento. Y lo cierto es que la remisión total del síntoma, que en este caso era el delirio, se dio prácticamente al finalizar las sesiones. Si bien es cierto, habían otras cosas que trabajar. De hecho, él me había mencionado que una de las cosas que él estaba tratando de hacer era manejar la ansiedad, ya que él, producto del trabajo, porque se había conectado más al trabajo, tenía como muchos pendientes, evidentemente por tantos meses estar pendiente del celular y del delirio, que ahora se estaba poniendo en orden para poder darle celeridad a la información que tenía pendiente del trabajo. Evidentemente esto le generaba mucha ansiedad y la forma que él tenía para evitar la ansiedad era el uso de cigarrillos. Él me mencionó que él quería aprender a controlar el uso de los cigarrillos y buscar otras alternativas para manejarse mejor con esto. Claro, lamentablemente él tuvo que hacer viajes, él tuvo que retirarse del país y él no pudo estar continuando con las sesiones. Sin embargo, hace poco, de hecho le menciono esto, hace poco había hablado con él para volver a retomar las sesiones en el mes de febrero, pero ahora sí desde el punto de vista de la ansiedad. Le pregunté brevemente sobre el tema de los delirios y básicamente me dijo, dicen, yo no tengo ningún problema, ya la verdad que yo estoy bastante tranquilo. Su familia y su mamá, sobre todo, me confirmó esto. Ya no hay pensamientos delirantes, no hay situaciones delirantes, no hay alucinaciones con respecto a los hombres de negro. Por lo tanto, el tratamiento realmente fue un éxito. Conclusiones y recomendaciones con respecto a este problema. Pues con base al tratamiento utilizado en ART, se pueden extraer estas conclusiones. La primera, hay en este caso una excelente eficacia con la reducción de los delirios específicos. Como mencioné hace un momentito, en solo 7 sesiones se logró transformar esos delirios a nivel de pensamiento, indicando una respuesta positiva y rápida a la gestión y al aspecto de este trastorno. Hubo una mejora sostenida de las habilidades sociales y funcionamiento laboral, es decir, nuestro consultante volvió a retomar su vida y volvió a hacerlo prácticamente de forma rápida. No vimos un lugar o un momento donde nuestro consultante tuviese dificultades en volver a introducirse al trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a manejar y trabajar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés. Por supuesto que esta mejora también contribuyó al ámbito profesional y al ambiente también de la familia. Sí hubo una persistencia, la suspicacia, que digamos que en este caso
podríamos estar hablando de un rasgo de personalidad más que un delirio, donde evidentemente por la historia de aprendizaje y por todo lo que él pasó, pues evidentemente él no va a confiar tan fácilmente en las personas. Sin embargo, la idea de poder utilizar este modelo también es comenzar a trabajar la flexibilidad psicológica, entendiendo que yo no puedo confiar en todo el mundo, pero tampoco puedo desconfiar de todo el mundo. Debo de encontrar un punto medio. Y por supuesto que un problema que nosotros tuvimos, que sí siento que hubiera sido muchísimo mejor y mucho más enriquecedor tal vez, era la limitada cantidad de sesiones. Evidentemente fueron 7 sesiones para trabajar este problema de fase aguda, porque tenía en ese momento el delirio en su máxima expresión. Sin embargo, sí es importante poder mencionar que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos comenzado a trabajar el trastorno por estrés postraumático que había sufrido de la guerra, probablemente hubiéramos trabajado los síntomas de la ansiedad y, ¿por qué no?, hubiéramos podido trabajar desde la ART o desde la aceptación y compromiso el duelo de su papá, porque evidentemente había mucha culpa con respecto al fallecimiento del señor. Así que hubiera sido mucho más deseable tener más sesiones y poder avanzar y poder abordar de manera más exhaustiva estos aspectos y hacer una recuperación integral de nuestro consultante. Muy bien, con esto termino mi presentación. Creo que estamos a tiempo, Miguel. Creo que estamos bien de tiempo, ¿verdad? Así que no sé si de repente Perfe- hay alguna pregunta o algo. Perfecto, Augusto. Pues mira, te voy comentando algunas preguntas. Eh, por aquí, por ejemplo, pregunta Esther si usaste la palabra delirio con el consultante. Sí, sí la utilicé. Identificamos la parte del delirio y le colocamos justamente el nombre a lo que era el delirio, porque él me decía muchas veces, algo importante que no lo mencioné, era que él mencionaba que no estaba loco, era la frase que él utilizaba siempre al inicio de las sesiones. Licenciado, yo no estoy loco, yo no estoy loco. Él decía, no, yo sé que no estás loco y creo que vamos a tratar de eliminar esa etiqueta de loco. Vamos a llamar las cosas como son. Lo que tienes ahorita mismo, esa idea, esa creencia, se llama delirio, pero no significa que sea algo como una locura. Simplemente fíjate que es una manera extrema en la cual estás llevando tu desconfianza. Y él simplemente lo comenzó a ver de una forma un poco más, más flexible y entendiendo también de que esa suspicacia tenía un origen y tenía una razón. Entonces, sí, sí utilicé la palabra delirio con el consultante, simplemente le comenzamos a una psicoeducación de qué se trataba y qué era lo que pasaba. Al final, simplemente era entender el concepto, más no darle el foco a la etiqueta. Vamos a ver más que todo el proceso como tal y realmente fue solamente en la primera sesión donde se le habló de eso y después de ahí no tuvimos más nada que trabajar en esa parte. Perfecto, Augusto. También preguntan si sigue el consumo de medicamentos en este momento, si sigue con la risperidona, si no. Bien, sí, bueno, el tema del trabajo con interdisciplinario lo trabajé con la psiquiatra con la cual yo actualmente laboro y la psiquiatra fue disminuyendo la cantidad de risperidona. De hecho, ella empezó con una cantidad al inicio del tratamiento y luego de allí, al finalizar la séptima sesión, prácticamente la dosis era mínima. Hoy en día, el consultante no consume ningún tipo de antipsicótico. Lo único que sí estuvo consumiendo era el tema del Zolpidem para el sueño. Era lo único y eso también se lo mandaron por el tema de la ansiedad. Sin embargo, yo le había consultado a la psiquiatra de alguna forma de comenzar a reducirlo y de hecho la psiquiatra está muy alineada, perdón, con respecto a el tema de las nuevas intervenciones, de ver un poco más la parte contextual, de disminuir y no atiborrar al consultante de tantos medicamentos. Y ella sí estuvo de acuerdo en comenzar a disminuirlo, pero eso teníamos que hacerlo juntos. Lamentablemente el consultante no siguió conmigo para poder comenzar a disminuir la dosis. Probablemente la expectativa que hubiéramos tenido con él era que al final no iba a usar ningún medicamento y se iba a mantener simplemente con la parte de la higiene de sueño, el manejo y control de la ansiedad, cómo podíamos de repente trabajarlo desde la perspectiva de mindfulness. O sea, habíamos podido hacer diferentes tipos de situación, ¿no? Así que sí, ahorita mismo, respondiendo a la pregunta per se,
la respuesta es que no está tomando ningún antipsicótico en este momento y de hecho él lo dejó prácticamente al finalizar las sesiones. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Por ejemplo, Francisco José pregunta, ¿cómo abordaste el estigma desde su entorno laboral y familiar? Muy bien, interesante pregunta. Algo que yo tenía que hacer desde el inicio, y eso lo supe desde una vez que comencé el trabajo con él, hablar con la familia y reunirlos. Yo hablé con la mamá, el hermano, y la hermana la hablamos por videollamada. Y básicamente era, y es interesante aquí, Miguel, porque justamente utilicé algo que no tenía que ver con RT, pero lo aprendí dentro de la especialización que era el diálogo abierto. Yo hablé con ellos y comenzamos entonces justamente a que ellos ventilaran lo que estaba pasando. Y yo primero hice la sesión, una de las sesiones que fue la primera sesión con el consultante y utilizamos diálogo abierto. Y la segunda sesión ya no estaban ellos, pero yo tuve una sesión aparte solo con la familia. Evidentemente, ellos estaban muy preocupados por la situación que él tenía y digamos que por suerte, y digo por suerte porque no es lo general, no es la norma, las familias, usualmente con este contexto cultural y espiritual, son muy conservadoras y tienen muy arraigadas situaciones de repente que pueden complicar un poco el tema de la terapia. Sin embargo, en este caso ellos eran muy abiertos a la situación y ellos estaban dispuestos a ayudar y a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Digamos que lo que más le preocupaba, por suerte, yo te digo, tuve la suerte de eso, es que ellos se preocuparon más en la persona que en el trabajo. Eso fue interesante y qué bueno que esta familia, ojalá que todas fueran así, pero en este caso muy particular, sí lo pudiesen notar de una manera mucho más fácil. De hecho, ellos confiaban mucho en la medicina, confiaban mucho en el tema psicológico, ellos estaban anuentes, de hecho me decían si podían tener terapias familiares conmigo. Les dije, no, lamentablemente no soy terapeuta familiar, pero les puedo referir a alguien. Así que estaban como muy abiertos a eso, que ese sería el ideal. Realmente sería fantástico que todo el mundo hiciera lo mismo, pero lamentablemente usando aceptación radical sabemos que eso no es así. Así que al final, digamos que fue una suerte que esta familia sí estuviera abierta al cambio y poder utilizar algunas técnicas para poder también mejorar la parte del manejo dentro de la familia. Está en silencio, Miguel. Perdón, te decía, dentro de la misma línea, Natalie nos pregunta si su familia también recibió psicoeducación, es decir, que como ves, están encantados de estar aquí con nosotros, eh, hablando de contexto, ¿no? Que parece muy importante las preguntas Total, en este área. total, total. Bueno, dice Sí, Natalie que la pregunta ha quedado contestada, obviamente, por lo que acaba de decir. Bueno, pues, y bueno, Lilian nos comenta también por aquí que sí, que le gustaría conocer más sobre AR y que tal vez indica Ítaca colabora. Bueno, tenéis un especialista universitario donde AR forma una parte esencial de la intervención y que hemos tenido la suerte de contar tanto con Andrés, que ha estado con nosotros, en su momento Gabriel, ahora Augusto, que han sido alumnos, y luego veréis a Michelin, que se anda por ahí.